ya estamos en un periodo electoral en donde se juega mucho la Argentina y la región. Y por eso, y en el marco de esta idea que hemos enunciado ya en videos anteriores, de que el voto no lo puede todo, pero puede algo, voy a desarrollar un tema que me parece muy interesante y muy valioso, sobre todo para lo que significa la unidad del campo popular, que está fragmentado a partir de antinomias, ya lo hemos dicho varias veces, que son inventadas, ¿no? Que en el campo popular, en el amplio campo popular, como lo definimos nosotros, estemos debatiendo entre kirchneristas y macristas y peronistas y radicales, no tiene ningún sentido, porque en el amplio campo popular, nosotros, como hemos planteado, lo que cuenta es la conciencia de que todos tenemos el mismo enemigo, que es la oligarquía. Ya lo hemos dicho, ya hemos planteado la necesidad de entender la política en el marco de la contradicción principal, la oligarquía-pueblo, y en ese marco estas antinomias no tienen ningún sentido. Pero aparece un problema que tiene mucho que ver y que está instalado en todas las relaciones interpersonales, intergrupales, y todo lo que hacemos con nuestros amigos, con nuestros parientes. Todo tipo de relación social está en ese marco de las relaciones sociales, está instalada un mito que conviene empezar a reflexionarlo para poder de alguna manera dejarlo de lado. ¿Cuál es el mito? De que las ideas políticas no deben discutirse, deben respetarse, ¿eh? Y si uno está en un grupo, del tipo que fuere, o en una conversación, en cualquier situación y en cualquier circunstancia, va a aparecer este problema, ¿eh? Bueno, vos tenés tu idea, yo tengo mi idea, y digamos, el mensaje es cada uno quede atrinchérese en su idea y se ve mal, o aparece como algo que no está bien, cuestionar la idea del otro, o invitarlo, o provocarlo a debatir su idea. Eso se considera antidemocrático, para decirlo de una forma más contundente. Incluso lleva a grandes problemas, ¿no? Problemas de falta de entendimiento y de cerrazón, ¿no? ¿Por qué? Bueno, yo tengo mi idea y mi idea es mía, no te metas. Si yo planteo mi idea y mi idea está enfocada a la crítica de la situación política, y la crítica de la situación política en el marco de la contradicción principal, oligarquía-pueblo, evidentemente vamos a tener que referirnos a distintos partidos, a distintas alianzas. Y si yo me refiero a una alianza, como nosotros venimos demostrando, y me gustaría que si nuestra demostración o nuestra fundamentación no es correcta, la discutamos, la debatamos. Nosotros venimos planteando que el PRO y Juntos por el Cambio son parte del bloque de poder oligárquico, ¿eh? No solo representan y expresan los valores e intereses de la oligarquía, sino que pertenecen a ese bloque. Bueno, eso ya va a generar en este prejuicio que estoy mencionando, eso ya va a generar un problema. Porque alguien se va a sentir atacado. Va a decir, no, porque yo voté a la Alianza, voté a Juntos por el Cambio, voté a Cambiemos, y vos te estás metiendo, y cada uno tiene su idea. Bueno, y ahí aparece un problema más al fondo, más a la raíz de esta cuestión, que es el de la ignorancia política. Y ese es el que quiero tratar, porque es fundamental para poder en las relaciones interpersonales y en las relaciones sociales poder llegar a buen puerto. Y fundamentalmente preservar y promover la unidad del amplio campo popular.
Eso es lo más importante de todo. Promover la unidad. Porque lo peor que nos puede pasar en el campo popular, en el amplio campo popular, es fragmentarnos. Que es una estrategia promovida por el bloque de poder oligárquico. Las falsas antinomias y la fragmentación partidaria, e incluso digamos la manipulación referida, y esto viene a través de los medios de comunicación y las redes sociales, y la instalación del mito de que cada uno tiene su idea y es antidemocrático cuestionarle o provocar el debate sobre su idea, eso también está promovido por el bloque de poder oligárquico. Y les pido que lo vayan reflexionando. Entonces, nunca me voy a referir a nadie utilizando el concepto de ignorancia en forma absoluta, que es algo que está muy confundido, ¿no? Me ha pasado. Vos no dijiste que éramos ignorantes. Yo nunca voy a referirme a alguien como ignorante, como un ignorante o una ignorante, nunca me voy a referir, sino voy a plantear y quizá voy a criticar y voy a poner sobre el tapete que posee un determinado nivel de ignorancia política. Todos padecemos de ignorancia política, como todos padecemos de ignorancia en un montón de temas. Los Leonardo da Vinci ya no existen en esta época y todos ignoramos. Entonces, si yo le digo a alguien, mirá que hay un cierto nivel de ignorancia en lo que vos estás planteando, bueno, tenemos un problema. ¿Por qué tenemos un problema? Porque también hay una confusión en cómo se entiende el concepto de ignorancia. La ignorancia es algo importante y positivo. Es decir, la ignorancia es la posibilidad de conocer. La conciencia, y para decirlo con más precisión todavía, la conciencia de ignorancia es el camino de la sabiduría. Acordémonos de Sócrates. Solo sé que no sé nada. Porque el solo sé que no sé nada es el camino del aprendizaje, el camino de la sabiduría. Entonces el concepto de ignorancia puede tener distintos significados. Generalmente, cuando hay un debate político, sobre todo en el marco de la disputa partidaria, el concepto de ignorancia es repudiado. Y es repudiado porque no se considera a la política como un campo de estudio y reflexión. Porque obviamente la política, como cualquier tema o como cualquier disciplina o como cualquier saber, requiere de reflexión, requiere de interés, requiere de búsqueda, requiere de investigación. Y bueno, cualquiera puede decir, bueno, yo tengo esta idea y es mi idea. Y cuando uno le cuestiona dice, sí, pero ¿reflexionaste sobre tales y tales temas que tienen que ver con tu idea? Podemos reflexionar juntos, podemos debatir. Bueno, es considerado una ofensa, es considerado una actitud antidemocrática. Por eso decimos que es un tema tabú. Y por eso nosotros, en nuestro libro, en nuestra obra, hablamos de la catástrofe de la ignorancia política. Porque es una verdadera catástrofe. La ignorancia política está alimentada por el bloque de poder oligárquico a través de los medios de comunicación masivos y las redes sociales. Está alimentada. Y esa ignorancia es muy perjudicial. Pero, ¿cómo hay que entender esa ignorancia? Bueno, aceptemos que nos faltan competencias y conocimientos para leer en forma crítica la realidad política. Y por otro lado, ya hemos hablado de que la escuela, el sistema educativo no nos da ninguna herramienta para esa tarea. No nos da herramientas para pensar críticamente, ni nos da herramientas para elaborar una conciencia política. Eso todavía agrava más la cuestión. Y entonces nosotros tenemos que tener claro que no debemos atrincherarnos en nuestras ideas políticas y sobre todo ser conscientes de cuánto le dedicamos a la reflexión. Porque son temas complejos. Cuando nosotros separamos politización de partidización
y por eso les pido que reflexionen sobre esa diferenciación. Es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque el debate, el verdadero debate político, la esencia de la política está en el marco de la contradicción principal y en el marco del conflicto que esa contradicción provoca. Y es ahí donde nosotros confrontamos políticamente. En el marco de los partidos, en la partidización, en el marco de la disputa partidaria, existe mucha confusión. Y es el lugar donde ahí se fragmenta el campo popular, el amplio campo popular. ¿Por qué se fragmenta? Porque ese prejuicio no está reflexionado. No hay una reflexión sobre ese prejuicio y sobre la conciencia de que una cosa es la politización y otra cosa es la partidización. Y la idea maestra en este caso es que la partidización debe fundamentarse o fundarse en la politización. Y la politización es la opción que los que pertenecemos al amplio campo popular hacemos frente a la contradicción oligarquía-pueblo. Es la opción por el pueblo, es la opción por la patria, es la opción por el desarrollo de la Argentina y de la región. Es la opción por la defensa de nuestros intereses, es la opción por la defensa de los intereses populares. Y si no tenemos claro eso, nos vamos a confundir, se van a generar situaciones muy ríspidas, muy confusas, en las cuales hay un atrincheramiento en yo tengo mi idea, yo voté a tal alianza, yo estoy con tales personas, con tal grupo, y a mí no me vengas a cuestionar nada. Y tengamos claro que los medios de comunicación que están concentrados, cada vez más concentrados, y las redes sociales cada vez más dominadas por el bloque de poder oligárquico, son las que instalan el problema. Porque es evidente que hay una influencia de los medios de comunicación sobre la conciencia ciudadana. Yo me remito, por ejemplo, si quieren verlo, nosotros hacemos un breve paneo en nuestro libro sobre una teoría de la década del 70 de una alemana, Noemi Neumann, que es llamada la espiral del silencio, que esa teórica, esa investigadora, llamó a la espiral del silencio. Y la espiral del silencio tiene muchísimo que ver con la construcción de opinión pública por parte de los grandes medios concentrados y de las redes sociales en manos de los sectores dominantes. Tiene muchísimo que ver, porque esa opinión pública construida se convierte en dominante. Y ese carácter dominante de la opinión pública genera silencio. Genera silencio porque aparece el temor a quedar excluido frente a esa opinión dominante. Toda la estigmatización que realizaron sobre Cristina, por ejemplo, que la han convertido en una corrupta, que se robó 2 PBI, que hizo negociados con el dinero del Estado, todo eso basado en toda en operaciones político-mediáticas o jurídico-mediáticas, para decirlo económico, jurídico, mediáticas, confabulándose para armar operaciones y para armar juicios falsos y para instalar en la sociedad la idea de que, estigmatizándola, ¿no?, de que es una corrupta, ha calado. Eso es evidente, yo lo veo todo el tiempo. Se ha instalado en muchas personas y entonces es muy difícil luchar contra esa opinión pública que nosotros llamamos enajenada. ¿Por qué decimos enajenada? Porque es una opinión pública, es personas que piensan de esa manera contrariando su verdadera inserción social. Pertenecen al amplio campo popular, pero piensan con las categorías y las ideas de la oligarquía. O legitiman los valores e intereses de la oligarquía, pensando de esa manera. Y cuando uno
intenta cuestionar eso, ahí aparece el atrincheramiento. No me toques mi idea, yo tengo mi idea, vos tenés la tuya, no hablemos de ese tema. Si estamos en un grupo, eliminemos el tema de la discusión política, no vamos a hablar de ese tema porque vamos a terminar mal. Y si uno insiste, como a mí me ha pasado, y yo he insistido en grupos que he estado, de hablar del tema y de intentar el debate para diferenciar los contextos, ¿no? El contexto de lo que sería el poder real y el contexto de la disputa partidaria, que están vinculados, por supuesto, pero que si la discusión la damos en el marco de la contradicción oligarquía-pueblo, vamos a tener muchos más puntos de coincidencia y vamos a poder entender que tenemos un mismo enemigo. Si vamos al plano de la disputa partidaria, ahí aparecen las falsas antinomias. Y personas que han sido amigas, o me pasó a mí con un grupo de la infancia en el que tenemos recuerdos comunes, muy lindos, que los desarrollamos. Y cuando yo quiero plantear ahí, porque obviamente no podemos vivir del pasado. Vivimos del pasado, pero estamos en un presente y todos tenemos futuro. No importa la edad que tengamos, todos tenemos un futuro. Y nosotros tenemos que pensar para adelante. Y pensar para adelante implica tocar los temas que hacen a la realidad concreta del país. Hoy tenemos un país gobernado por un bloque de poder oligárquico constituido de los medios por medios de comunicación, por grupos económicos poderosísimos y por una caterva muy importante de fiscales, jueces y jueces del Poder Judicial. Y esto hay que reflexionarlo, esto hay que pensarlo, porque no podemos seguir así en la Argentina. No solo está destruida la democracia, sino que está en peligro todo nuestro futuro. Entonces, el tema de la ignorancia política, tomado en el sentido de la docta ignorancia, es decir, la ignorancia entendida como el camino o la apertura para el saber, es fundamental. Y el tema de la ignorancia política, que está ligado al de la alfabetización política, es esencial. Por eso les pido que debatamos esto. Por eso les pido que no desalojemos la charla política y el debate político de nuestro cotidiano, de nuestras reuniones con amigos, con parientes. No lo desalojemos, porque justamente es la oligarquía quien está promoviendo ese desalojo, promoviéndolo todo el tiempo con su estigmatización de los políticos y de la política y la ocultación de la gravitación del poder real en las decisiones políticas de los países y en nuestras vidas. Entonces, eso es lo que me parece que es importante que tengamos claro, que podamos empezar a trabajar ese tema. Empezar a, primero, no utilizar el concepto de ignorancia en forma absoluta, sino en forma relativa a cada caso, porque yo soy ignorante en un montón de temas. Ahora, en política me he preocupado de hace muchos años en trabajar, en reflexionar, en investigar, en leer, en escribir incluso, y por lo tanto, no es que me considere un sabio, pero sí que me parece que aquellos que se atrincheran en una idea política y esto disculpen si ofendo a alguien, yo no pretendo ofender a nadie, idea política que está muy, muy instalada desde el marketing político y desde la presión de los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación desinforman, los medios de comunicación confunden, los medios de comunicación trabajan con los principios gobelianos de miente y que algo quedará, y de hecho queda, porque todas las estigmatizaciones y los juicios que se le han hecho a Cristina y a un montón de figuras del campo popular quedaron instalados,
quedaron instalados, y si no hay un ejercicio de la reflexión, es muy difícil desinstalarlos. Y caemos en la espiral del silencio, porque tenemos miedo de enfrentar a una opinión pública que la está instalando todo el tiempo en la oligarquía. Y este es algo que me parece fundamental que lo charlemos, fundamental que lo debatamos y fundamental que perdamos ese prejuicio de hablar de política. Sobre todo si tenemos clara la diferenciación que hemos hecho de politización y partidización. Cuando nosotros hablamos de las dos dimensiones de la política, la dimensión trascendente y la dimensión inmanente, la política en el sentido aristotélico es fundamental que nosotros la discutamos todo el tiempo. Ahora, si nos metemos en la disputa partidaria, bueno, ahí nos vamos a enredar en las falsas antinomias. Y esas falsas antinomias van a obrar negativamente. Van a obrar prejuiciosamente. Por ahora les dejo esta reflexión y me interesaría enormemente que opinaran aquí en el video, que opinaran sobre qué consideraciones y qué conclusiones sacaron de esta breve charla. Y reflexiones. Tenemos que reflexionar y tenemos que debatir. Pero tenemos que debatir sabiendo que existe una polarización que es auténtica y que es histórica, como ya lo hemos dicho, que es la de dominadores y dominados, que nosotros expresamos como oligarquía-pueblo. Esa es la brecha, la verdadera brecha. Las otras brechas son todas brechas inventadas por los comunicadores de la oligarquía y obviamente, en el marco de los valores y de los intereses del bloque de poder oligárquico. Bueno, yo dejo acá, pero me gustaría que podamos discutir esto, que podamos debatirlo. Estamos en un momento muy importante de nuestra realidad nacional, política, y la esperanza latente, tenemos la esperanza latente de poder revertir las situaciones nefastas que hemos tenido hasta el momento y los ciclos de alternancia perversa de los gobiernos. Porque cada vez que la derecha neoliberal accede al poder, tenemos una catástrofe. Si alguno se ofende, lo lamento. Propongo el debate, propongo la discusión, propongo la fundamentación, propongo la reflexión, propongo no manejarnos solo desde las perspectivas emocionales, desde lo emocional. Comencemos a reflexionar, comencemos a ejercitar el pensamiento crítico. Esta es la idea. Vamos a seguir con otros planteos, siempre en la línea de lo que hemos formulado en un video anterior, de que estamos en un periodo electoral y necesitamos reflexionar para unir al campo popular. El campo popular está muy fragmentado y el campo popular, todo el amplio campo popular, tiene un único enemigo, la oligarquía. No hay otro enemigo. Si nos enfrentamos entre nosotros, polarizándonos en partidos políticos o en situaciones de atrincheramiento en ideas que muchas veces no las hemos reflexionado y son producto de la opinión pública dominante, vamos por mal camino. Esto es un poco el mensaje que les quiero dejar en este video. Seguimos trabajando y seguimos pensando en función de los intereses, de los valores e intereses de la patria chica, de la patria grande y de la patria mundo. Bueno, hasta el próximo video.